Buenos días, ¿cómo estamos todos? ¿Cómo están? Buenos días, hoy 6 de julio tenemos que hacer un nuevo capítulo del curso, ¿cierto? A ver, señores, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por los saludos. A ver, te cuento un poco lo que vamos a trabajar. ¿Te acuerdas lo que hicimos la semana pasada? La semana pasada nosotros conversamos acerca de la literatura clásica. La semana pasada hablamos de los periodos, los momentos de la literatura griega y mencionamos sobre todo la Ilíada. Claro que sí. Hoy nos toca ver la segunda parte que corresponde a la Odisea. Por cierto, la Ilíada nuevamente está incorporada en el temario de la Pre San Marcos, lo cual significa que es muy probable que en este prospecto la consideren también. Vamos a plantear hoy la Odisea y algunos rasgos que van en torno. ¿Listo? Para empezar, si nosotros hablamos acerca de la Odisea, nos ubicamos nuevamente en la época, porque no podemos verla de manera aislada. Nosotros estamos estudiando Grecia, y en Grecia lo que estamos estudiando es el periodo jónico. Y este periodo jónico es el que corresponde a la etapa donde está Homero, la Ilíada y la Odisea. ¿Listo? Otro detalle más. Nosotros debemos recordar que el periodo jónico es aquel que va desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo VII antes de Cristo. Nosotros debemos recordar que este periodo jónico es aquel en donde aparecen poetas como Homero. La semana pasada hablamos de Homero, hablamos de sus características, mencionamos la cuestión homérica. Hoy estamos centrándonos en los poemas de Homero. A ver, uno de estos poemas, el que tenemos que trabajar hoy, el que nos pide la separata hoy, se llama La Odisea. Hoy, así de fácil, tenemos que trabajar todo lo que corresponde a la Odisea de Homero. Esa es nuestra meta, esa es nuestra misión. El día de hoy vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con la Odisea de Homero. ¿Estamos bien? Planteamos de la siguiente forma. Primero, obviamente el nombre de Odisea, a diferencia del nombre de Ilíada, que hacía alusión a Ilión, el nombre de Odisea hace alusión a Odiseo. ¿Y quién es Odiseo? Odiseo es el rey de Ítaca. En Roma le vas a llamar Ulises. El nombre Odiseo significa el odioso o el odiado, porque los dioses lo odian, porque lo castigan, ¿cierto? Por eso el nombre de Odiseo. Este Odiseo va a ser el protagonista de este libro. Vamos a analizar algunos rasgos que suelen venir en examen de admisión con respecto a la Odisea. Si tú comparas a la Odisea con la Ilíada, escúchame bien, la Odisea se va a caracterizar ¿por qué? Porque la Odisea, en este caso, va a tener mayor técnica que la Ilíada. Vámonos a la forma de la Odisea. Recordemos la forma. Saqueador de ciudades, sí se le llamó él en algún momento. Pero escucha, si hablamos de la forma de la Odisea, comenzamos con esto. En cuanto a forma, la Odisea pertenece al género épico. Y dentro del género épico, la especie de la Odisea es una epopeya. La epopeya es un poema monumental, la epopeya es un poema mitológico, la epopeya es un poema que tiene varios personajes. Otro detalle que debemos tener en cuenta. Si hablamos de la Odisea es una epopeya que se divide en 24 cantos, así le vas a poner 24 cantos o rapsodias. ¿Por qué se llaman rapsodias? Lo que pasa es que los poemas de Homero fueron imitados por los rapsodas y por eso se denominaban rapsodias, porque los rapsodas intervinieron en el paso de generación en generación de estos poemas. Siguiente, esta epopeya es más chiquita que la Ilíada,
12.110 versos. 12.110 versos hexámetros. Así se llama. ¿Listo? Esta epopeya tiene el verso hexámetro. Se conoce, lo dijimos la semana pasada, como verso hexámetro al verso que tiene 6 golpes de sonido. Se conoce como verso hexámetro al verso que va a tener 6 sílabas tónicas, por decirlo así, no sílabas métricas. No es que sean versos chiquitos, al contrario, son versos grandotes. Otro, la Odisea se caracteriza por los siguientes rasgos. Primero, la Odisea está en verso, es épica, pero tiene 2 tipos de narrador. Un ejemplo de verso hexámetro, hay un pequeño problema, Paulita, yo no sé hablar griego. Los versos hexámetros son versos en griego. Primero aprendo a hablar griego, luego te cuento los hexámetros. Pero lo más parecido en español sería 6 sílabas tónicas. Te pongo un ejemplo de 6 sílabas tónicas. Mira, estaban frente a las naves aqueas los troyanos. Eso es un verso de 6 sílabas tónicas. Estaban frente a las naves aqueas los troyanos. Ahí lo tenemos. A eso se le suele llamar. ¿Listo? Pero en griego, obviamente. El verso hexámetro se conoce como el verso guerrero, el verso de batalla. Ahora, hay 2 tipos de narrador en la Odisea. Tenemos por un lado el tradicional narrador omnisciente. Recuerda que el narrador omnisciente es el narrador que está en tercera persona gramatical. La Odisea tiene un narrador omnisciente, la Odisea está en tercera persona gramatical. Y tenemos, por otro lado, el narrador protagonista. Se le llama narrador protagonista al narrador que está en primera persona y que te va a contar sus aventuras. La Odisea tiene 2 narradores, narrador omnisciente y narrador protagonista. ¿Estamos bien? Otro detalle, pero también veo que habla en segunda. ¿Quién habla en segunda? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Existe en la Ilíada? ¿Cómo así? Cuéntame. Para empezar, no existe el nombre de narrador en segunda para San Marcos. Para San Marcos los narradores son omnisciente, objetivo, protagonista y testigo. El omnisciente y el objetivo en tercera persona, el protagonista en primera y el testigo en primera y tercera. Como notarás, las clasificaciones que pone San Marcos no considera la segunda persona. El narrador que habla en segunda persona suele ser un narrador que dialoga con el lector. Escúchame, querido lector, yo te contaré esta historia. ¿Te das cuenta? Pero sigue siendo o un narrador omnisciente o un narrador personaje. O sea, hablar en segunda persona en un libro es dirigirte a alguien. ¿Es en serio? Ya. A ver, perfecto, desfallecieron, la lanza. A ver, seguro que no es un diálogo. Ponme solo la línea donde dice tú y yo te digo si es un diálogo o no. Porque a menos que diga tu lector, y eso es a lo que quiero decir. Cuando el narrador se expresa en segunda persona, es precisamente cuando el narrador se dirige al lector. Y eso sería una especie de quiebre de ficción. Insensato, no me hables de rescate ni lo menciones siquiera antes que a Patroclo. Ya, eso es un diálogo. Eso es un diálogo. Antes que Patroclo llegara el día. Eso no es un narrador. Es un diálogo. Le falta el guioncito, más bien. Es un diálogo. El diálogo puede estar en primera, segunda o tercera persona. Son los personajes que están hablando. El narrador no está hablando allí. ¿Sí? Obviamente en los diálogos puedes aplicar lo que tú gustes. Ahí el que está hablando es un personaje. ¿Ya está? Ahora, vamos acá, vamos acá. Si hablamos nosotros acerca del narrador, el narrador, como te digo, puede estar en tercera o en primera. Siguiente. ¿Qué otro aspecto formal debo saber de la Odisea? Las figuras literarias. En la Odisea hay 2 figuras literarias muy recurrentes. Por un lado tenemos el epíteto y por otro lado tenemos el símil. Un epíteto, ojo, un epíteto, no te preocupes. Un epíteto es un apodo, un epíteto es un sobrenombre. Por ejemplo, ayúdame a recordar. Odiseo, ¿cuál es su epíteto?
Dime el epíteto de Odiseo. Ya te demoraste. Aquiles es el de los pies ligeros, sí, pero te estoy preguntando el de Odiseo. Vamos, el de Odiseo, el de Odiseo. Vamos a ver lo Odisea. No te preocupes, lo aprendemos. El diestro en Ardides o el fecundo en Ardides. Diestro o fecundo en Ardides. ¿Qué es eso? El bueno haciendo planes, el buen mentiroso, el buen tramposo. Un ardid es un engaño. El diestro en Ardides o el fecundo en Ardides es el epíteto de Odiseo. Y si hablamos de símil, es como que yo diga, huyó como una liebre. Esto va a abundar en las obras de Homero. Se defendió como un tigre herido. ¿Te das cuenta? A esto le vamos a llamar epíteto al primero y al segundo le llamamos símil. Una pregunta más. ¿Cómo se desarrolla el tiempo en la Odisea? ¿Te acuerdas que la semana pasada en la Ilíada vimos que el tiempo era lineal? Día 1, día 2, día 3, 51 días. En la Odisea, ¿es igual o es cíclico? Ah, qué bueno que lo dudes, Paula. Cierto, en la Ilíada el tiempo es lineal. Aleir, se cae. Se cae, no puedo decirlo. Por este lado de acá. Ya. Ya. No digo nada. Ahora, ¿qué dice sobre el monitor? Sí, se iba a caer el monitor, no te preocupes. Ahora sí, te decía, en la Ilíada vamos a tener nosotros el tiempo en orden, día 1, día 2, día 3, día 4. En cambio, en la Odisea, vamos a tener el tiempo cíclico. ¿Qué es el tiempo cíclico? El tiempo cíclico es el tiempo circular. Tú sabes, Silvana. El tiempo cíclico es el tiempo circular. ¿En qué consiste el tiempo circular? Tu tiempo. ¿Por qué tu tiempo? El tiempo cíclico es el tiempo que avanza. Y en un momento, oye, ¿te acuerdas de esto? Y retrocede. Y luego volvemos al presente y terminamos. Eso es un tiempo cíclico. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Así le vamos a llamar al tiempo cíclico. La Odisea, claro, tiene mayor cantidad de técnicas que la Ilíada. En cuanto a forma, aquí está epopeya, 24 cantos, verso, narrador, figuras y tiempo. Todo eso es la forma de la Odisea. ¿Se entiende? ¿Está claro? Cuéntame. Sí, 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 sí. Perfecto. Ahí tienes rasgos formales. Punto número 1. Vamos a cerrar esto acá para pasar al otro. Ahora, ya hablamos de la forma, vámonos con el otro. Sí, nos vamos con el otro. Vamos a hablar del otro rasgo. ¿Cuál es el otro rasgo? El fondo. Hablemos del fondo. ¿Qué debo saber del fondo? Sencillo. El fondo es el tema. El fondo es la historia. El fondo es aquello que te voy a contar. ¿Qué tiene la Odisea? Vamos a ver. Punto número 1. Si hablamos nosotros acerca del fondo de la Odisea, lo planteamos de la siguiente manera. Primero, en la Odisea el tema principal es el retorno, así le vas a llamar, el retorno de Odiseo, a su patria. ¿Y cómo se llama la patria? Ítaca, ¿cierto? El retorno de Odiseo a su patria Ítaca. Este viaje de retorno que duró, imagínate, lo pongo así, 10 años de guerra, la guerra de Troya duró 10 años, y 10 años de viajes. Azul. Odiseo se fue cuando su hijo era bebito y volvió cuando el hijo tenía barba. Así de fácil. Se fue cuando el hijo era bebé y volvió cuando el hijo ya estaba barbón. Entonces, acá tenemos 20 años. Siguiente. ¿Qué me va a contar la Odisea? Ah, escúchame. En la Odisea hay un valor exaltado. ¿Recuerdas que en la Ilíada el valor exaltado era la fuerza? En la Ilíada el valor exaltado era la valentía. Bueno, en la Odisea
el valor que se exalta es la astucia. En la Odisea, el valor que se exalta es la inteligencia. Odiseo representa la astucia, Odiseo representa la inteligencia. Por eso Atenea lo adora. Por eso Atenea lo quiere mucho. Por eso mismo. Otro detalle. ¿Te acuerdas que en la Ilíada la vida era una lucha constante donde el héroe alcanza su mayor dignidad en el campo de batalla? Bueno, en la Odisea, la vida es un viaje difícil, así se va a llamar. La vida es un viaje difícil en donde se sobrepasan adversidades, para llegar con lo que más se ama. Tremendo floro, ¿no? Pero en realidad, si tú revisas las preguntas de la Odisea en la pre-San Marcos, siempre, casi todas, piden esto. Esto es lo que pregunta San Marcos de la Odisea a cada rato, todos los ciclos. La vida es un viaje difícil. Odiseo va a pasar adversidades. Y para volver con lo que más ama, y esto es lo que más preguntan, ¿qué es lo que más ama? Fácil. Lo que más ama Odiseo es la familia. ¿Y qué más? Y la patria. Odiseo lucha para volver con su familia y con su patria. Muy bien. Sí, exacto. Ahora, otro detalle más. Acá, entonces, vamos a tener un tema más. ¿Cuál es? El poder que derrota a la anarquía. Este es otro tema que suele venir. ¿A qué se refiere el poder que derrota a la anarquía? La anarquía son los pretendientes. Esos son la anarquía. La anarquía son los pretendientes. La patria también es la Ilíada. No, en la Ilíada no es la patria, porque en la Ilíada están fuera de su patria. Podría ser la patria para los troyanos, pero para Aquiles no. Si Aquiles es un rey mirmidón, Aquiles no está en su patria, están invadiendo una patria ajena más bien. ¿Sí? Ahora, un detalle. Acá esta idea es importante. El poder que derrota a la anarquía. La lucha por la patria. Ya. Podría ser desde una perspectiva troyana, pero nunca han considerado eso en examen de admisión. Nunca. Ahora, escúchame. Si hablamos nosotros acerca de la anarquía, Penélope está siendo acechada por más de 100 pretendientes. Estos pretendientes representan el caos, el desgobierno o la anarquía. En la Ilíada, ¿qué consideran? Lo que vimos la semana pasada, pues la cólera de Aquiles, la idea de la amistad, la idea de la predestinación, la idea del destino de Troya ligado al destino de Héctor, la idea de la vida como una lucha, la idea del valor en el campo de batalla. Eso es lo que siempre preguntan de la Ilíada. Pero estamos en la Odisea. Escúchame, acá los pretendientes, sí, ya me di cuenta, los pretendientes representan el caos, el desgobierno y la anarquía. Por eso Odiseo tiene que matarlos. Y otro tema que a veces viene es la lucha entre la civilización versus la barbarie. ¿Qué es eso? Esta escena. Claro. Obvio que sí, obvio que sí. Curiosamente lo que me estás diciendo, Piero, tiene que ver acá. Porque la civilización contra la barbarie se refiere al cíclope. Los cíclopes representan la barbarie. Si te pone un fragmento de Polifemo, así como hay astucia, también otro tema que puede venir en San Marcos es la presencia de la civilización contra la barbarie, porque los cíclopes representan la barbarie. Los cíclopes no eran civilizados, los cíclopes no conocían el vino, los cíclopes no tenían una vida de ciudad, a eso se refiere, vivían en cuevas. Esos son los rasgos principales que tengo que recordar acerca de la Odisea. Los que dijo que hacían los cíclopes, lo acabo de decir, los cíclopes representan la barbarie, los cíclopes representan el atraso. ¿Cuántos días se cuentan en la Odisea? No se puede establecer cantidad de días, pero yo te aseguro que no llega un mes. La Odisea no dura ni un mes. Ya lo vamos a ver, pero no se define cantidad de días.
Si calculas, a ver, mira, te lo planteo así. Odiseo sale de Ítaca un día. Odiseo llega a Feacia, máximo 2 días. En Feacia se queda un día, máximo 3. Llegó a Ítaca. En Ítaca mata a todos, va a ver al papá 4 o 5. Yo te aseguro que a lo mucho la Odisea dura una semana. Nada más. Lo que pasa es que como es cíclica, pareciera que dura 10 años. Pero no, la Odisea no dura 10 años. Si a eso le suman los viajes del hijo, máximo una semana. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a ver. ¿Cómo que comes? Una última. ¿Qué tienen que ver los cíclopes con la barbarie? A ver, te lo planteo, no te preocupes. Los cíclopes no saben procesar alimentos. A lo mucho los cíclopes comen queso y leche y animales. Los cíclopes viven en cuevas. Los cíclopes no conocen la ley de la hospitalidad, no conocen las leyes guerreras, por eso representan la barbarie. ¿Te das cuenta? Por eso ellos representan la barbarie. Llegar donde los cíclopes no es como llegar a un reino donde te reciben con la ley de la hospitalidad. Los cíclopes no conocen eso. ¿Listo? Recuerda que toda obra de Homero, así como la Odisea, comienzan con la invocación a las musas. Canta, oh musa, la historia del varón, así viene en el canto 1, del varón de multiforme, así lo pone, multiforme ingenio. Canta o musa la historia del varón de multiforme ingenio, que, puntos suspensivos, después de saquear la ciudad de Troya, tuvo que pasar muchas adversidades para volver a su patria. Esto en examen de admisión se llama invocación a Calíope. Calíope es la musa de la literatura. Toda epopeya de Homero comienza con una invocación a Calíope. Ese es otro rasgo importante que hay que señalar. Ahora, ya que estamos hablando del fondo, yo puedo señalar que la Odisea se divide en 3 partes. La Odisea, precisamente, se divide en 3 momentos. No son capítulos, no son cantos, son temas. La Odisea gira sobre 3 temas básicos. Y esos son los temas que yo tengo que aprender en este momento. Si yo aprendo estos temas, con esto ya salió la obra. En la pizarra siguiente te cuento los detalles de la obra y ya está. Antes de borrar esta pizarra, te voy a contar algunos chismecitos para que entiendas los antecedentes y listo, lo tenemos todo. ¿Cuáles son las 3 partes de la Odisea? La primera parte se llama telemaquía. Así le vas a llamar, telemaquía. ¿Qué es la telemaquía? La telemaquía son los viajes de Telémaco para buscar a su papá. La telemaquía son precisamente los viajes de Telémaco para ir a buscar a su padre. En la telemaquía, Telémaco va a llegar a 2 reinos, a Pilos y a Esparta. Esa es la primera parte. Segunda, en esta primera parte, Telémaco sale lampiño y regresa con barba. ¿Qué significa? Que Telémaco se hace hombre. Y si es el hijo de un héroe, se hace héroe. La telemaquía significa la formación de un héroe. Y esto se debe a la madurez. Entiende madurez como el asunto de la barba. ¿Listo? Esa es la telemaquía. ¿Sabes por qué Telémaco tiene que hacerse un hombre? Porque si Odiseo va a llegar a casa, necesita de alguien que lo ayude. ¿Y quién lo va a ayudar? Su hijo. Telémaco junto a su hijo va a luchar para recuperar su reino. Ese es el punto que vamos a tener. ¿Listo? Siguiente, segundo momento, se llama Nostos. Si hablamos del Nostos, el Nostos son las aventuras de Odiseo. Las aventuras de Odiseo por volver a Ítaca.
Pero hay un detalle en este Nostos. Las aventuras de Odiseo en la obra, repito, no duran ni una semana. Lo que más dura en la obra es esto, la narración de Odiseo acerca de sus viajes. Es decir, el mismo Odiseo te va a contar sus aventuras. Ese es el Nostos. Odiseo te va a contar sus aventuras. Es más, para ser precisos, le ponemos Enfeacia, porque es Enfeacia donde lo cuenta todo. Tercero, la venganza. Y si hablamos de la venganza tiene que ver con ¿qué? Con la muerte de los pretendientes. Cuando Odiseo llega a casa y se encuentra con su hijo, juntos planean la muerte de los pretendientes. Es aquí donde el poder vence a la anarquía, al sin gobierno, al caos. Y es aquí donde se va a dar la recuperación de su reino, matando a quienes quisieron quitarle el poder. Estos son todos los aspectos del Odiseo. Tú tienes que saber algo. Odiseo es el rey de Ítaca. Odiseo va a vivir precisamente en Ítaca hasta que se dé un problema. Se robaron a Helena. Y cuando se robaron a Helena, en ese preciso momento, Odiseo no quería ir a la guerra. ¿Y por qué Odiseo no quería ir a la guerra? Te cuento. Odiseo no quería ir a la guerra porque acababa de ser papá. ¿Listo? Y como Odiseo acababa de ser papá, Odiseo prefirió quedarse. Sin embargo, lo convencieron. El viaje sería corto, su hijo era muy pequeño y él aceptó. Odiseo era el más astuto. En la Ilíada, Odiseo es el que pone paños fríos a los conflictos. En la Ilíada, Odiseo es el que planea todo. Es más, luego de la Ilíada, sería Odiseo el que mande a hacer el caballo de Troya, el que ideó el caballo de Troya. Gracias a Odiseo concluye la guerra. Aquiles muere antes. Ojo, Aquiles estaba muerto durante el caballo de Troya. Y entonces es aquí que acaba la guerra. Cuando acaba la guerra hubo un problema. Áyax y Odiseo se enfrentaron por la armadura de Aquiles. El que derriba al otro la gana. Y cuando Áyax y Odiseo están enfrentándose, Atenea le pone el pie a Áyax. Atenea, invisible, hace que Áyax tropiece y entonces Áyax cae. Y Áyax, furioso, insulta a Atenea. Cuando Áyax insulta a Atenea, obviamente Atenea, por castigo, les va a mandar tormentos a todos. Porque Áyax le dice algo así como que eres una injusta, como que solo ayudas a tu protegido. Y entonces ella, por culpa de uno, todos pagarán. Tormenta para todos. Por eso es que Odiseo también tuvo que pasar por esas tormentas. Sí, ahí dice Pilos y Esparta. Y entonces es así que Odiseo volvía. El que volvió más rápido, ojo, el viaje era breve, pero el que volvió más rápido fue Agamenón, 3 años. Menelao, 8 años. Odiseo, 10 años. Áyax nunca volvió. Áyax nunca volvió. Se murió en el viaje. Lo curioso es que este Odiseo va a empeorar su situación cuando dejó ciego al hijo del cíclope Poseidón. Ahí comenzaron los problemas. Al dejar ciego al hijo del cíclope Poseidón, allí comenzó el conflicto. Ese es precisamente el punto que vamos a tener nosotros aquí. Claro, la ira de Poseidón se sumó a las tormentas. Y esto es lo que vamos a contar a continuación. Pero dime, hasta aquí, ¿está claro? Tenemos qué es la Odisea, tenemos la idea del nombre, tenemos el fondo, tenemos la forma y tenemos la estructura temática. Dime, ¿algo sientes que necesitas explicar, que te falta o que tengas duda?
Dime, no te anuncies, de frente pregunta, me pones, profe. Pero qué cosa, háblame, antes de borrarlo. Ponlo completo. Ah, sí, eso es en la isla de Ea. Eso es en la isla de Ea, la hechicera Circe. Ahorita te lo cuento, Grecia. Vamos, ahorita te hablo de los personajes, paciencia, ahorita te cuento. Allá, Calíope, ya, ahorita te lo cuento. No te preocupes. Es que lo que vimos la semana pasada no tiene que ver con esto necesariamente. El viaje dice que fue una semana, pero cómo Odiseo llegó cuando su hijo ya tenía barba. Es que Odiseo salió cuando el hijo ya iba a tener barba. Cuando Odiseo estaba a punto de llegar a... La obra comienza cuando el hijo ya está a punto de crecerle la barba. Sí, sí, Ingrid, ya lo leí. Ahora, lo que pasa es que la obra no comienza cuando Odiseo se va a la guerra. La obra comienza cuando Odiseo está a punto de llegar a casa. Sí, obvio que sí, Nedali, pero la obra no empieza allí. La película empieza allí. La obra comienza cuando Odiseo está a 2 cuadras de su casa, por decirlo así. La obra comienza cuando ya está a punto de llegar a casa. Ahí empieza la obra. Por eso te digo, lo que pasa es que hay tiempo cíclico, ahorita lo cuento. Ya, me piden lo del poder y la anarquía. Me piden lo del poder y la anarquía. Te cuento. Sí, la gran mayoría sí, Karim. Mira, Odiseo, mientras está afuera, va a tener un problema. Muchos pretendientes van a meterse con su esposa, van a cortejar a su esposa, van a querer casarse con ella. Y como ella la hizo larga, tejiendo y destejiendo, los tipos se metieron a su casa. Se comen su comida, se beben su bebida, maltratan a sus criados. ¿Qué representan? El caos. ¿Qué representan? El desgobierno. ¿Qué representan? La anarquía. Los pretendientes representan el caos, la anarquía, el desgobierno. Y es por eso que cuando Odiseo llega, tiene que poner orden. Y cuando Odiseo llega a poner orden, ¿cómo se sustenta el orden en Grecia? La fuerza, el poder y la fuerza van de la mano. El que es fuerte es rey. Entonces, si tú quieres recuperar tu reino, ¿qué tienes que hacer? Ejercer la fuerza. La única forma de asumir el poder es ejercer la fuerza. Y por eso Odiseo mata a los pretendientes. ¿Te das cuenta? Y al matarlos, ¿qué significa? Que el poder vence a la anarquía. Esa es la imagen. El poder vence a la anarquía. Es más, hay una escena donde Odiseo le pregunta a Telémaco cuáles son las criadas infieles, es decir, las traidoras. Y Telémaco señala ella y ella. Y entonces el papá le dice, ahórcalas. Y el hijo se las lleva al patio y las ahorca todas. ¿Por qué? Porque era necesario recuperar el poder. ¿Te das cuenta? Habla bien, Silvana. Era necesario recuperar el poder. Ese es el punto que vamos a tener nosotros aquí. ¿Listo? Ahora sí, ¿se entendió? Por último, me preguntaban por Calíope. Calíope era la musa de la literatura. Acuérdate que las musas eran las diosas del arte y la musa de la poesía heroica, la musa de la poesía épica se llamaba Calíope. Entonces, cuando tú ibas a cantar una obra, tenías que invocar a Calíope para que Calíope se meta en tu cuerpo. Una vez que Calíope se mete en tu cuerpo, es como un acto de posesión. En ese momento tú no vas a contar la obra. Quien la va a contar es Calíope. Así se da la Odisea. ¿Está fácil hasta acá? Perfecto. Ahora sí, ¿todo claro? Vámonos a la Odisea. Te voy a contar la Odisea, pero con detalles. Primero vamos a tomarle foto a esto. ¿Te lo mando? Sí, ya, no te preocupes. Dame un segundito para tomarle la foto. Ya está. Ahora sí, entonces estamos preparados para hablar de la Odisea. Calíope, no la cuento, Ulises. Ya, sé que lo estás preguntando por fastidiar, ¿no? Ya. A ver, lo que pasa es que en Grecia se creía que los poetas, pero no tan rápido, profe. No, si tenemos tiempo, no te preocupes. A ver, te decía, en Grecia se creía que los poetas eran inspirados por las musas, pero cuando alguien decía inspirado por la musa, era de verdad, porque es algo así como que la musa se mete en tu cuerpo.
A eso se refiere con inspirado por la musa. La musa se va a meter en tu cuerpo. Y cuando la musa se mete en tu cuerpo, la musa canta por ti. Esa es la idea. Sí, la Ilíada también. En la Ilíada comienza, canta, oh musa, la cólera de Aquiles, cólera funesta que rebalsó al Hades, cuenta cuáles fueron las causas y cuáles fueron sus terribles consecuencias. Así comienza precisamente la Ilíada. Entonces, tanto la Ilíada como la Odisea van a tener invocación a las musas. Y no solo la Ilíada y la Odisea, también vamos a tener invocación a las musas, por ejemplo, en la Eneida y hasta en la Divina Comedia. Hasta en la Divina Comedia. Porque en la Divina Comedia, en el canto 2 dice, canta musa mi descenso a las regiones infernales. Cuenta quiénes fueron los pecadores y cuáles fueron cada uno de sus pecados. Así comienza el canto 2 de la Divina Comedia. Ahora sí, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? Ya. Borro todo esto, borro todo esto. Si tienes alguna duda, espera un segundo, que estoy dándote la espalda y no leo lo que estás poniendo. Dame un segundo y mandas tu pregunta. A ver. En Ilíada, nosotros hablamos de un solo lugar, Ilión, ¿cierto?, donde se desarrolló la guerra de Troya. En cambio, en la Odisea vamos a tener varios lugares. En la Odisea vamos a tener viajes. En la Odisea vamos a tener, pues, ciertos lugares y hasta un posible mapa que vamos a plantear para que entiendas cuáles fueron los lugares que pisó Odiseo para llegar a su casa. Vamos a ver. Ya está, creo. Listo. Ahora sí, vamos. Atentos todos. Ay. Profe, ¿cuánto mide? Esa no es pregunta de admisión, hoy. Ya, vamos. A ver. Escúchame. Primer punto. ¿Qué hablas? A ver. Primer punto. La Odisea tiene 3 partes, ¿cierto? La Odisea tiene 3 partes. La telemaquía, el nostos y la venganza. Si hablamos nosotros de la Odisea, vámonos a la isla de Odiseo. La isla donde vive Odiseo, ahí está, perfecto, se llama Ítaca. ¿Listo? Aquí, en Ítaca, vamos a tener a los siguientes personajes. Atento, ahí está. Aquí, en Ítaca, tenemos, por ejemplo, a la esposa de Odiseo. La esposa de Odiseo se llamaba Penélope, no te olvides. El hijo de Odiseo se llamaba Telémaco. ¿Ya está? Aquí, Odiseo se fue cuando Telémaco apenas había nacido y Telémaco ya casi tiene 20 años. Aquí vamos a tener a un par de criados, sirvientes. Eumeo, así se llama, y Euriclea. ¿Qué debemos saber de Eumeo y de Euriclea? Mira, Eumeo es, así se le llama en la obra, el porquerizo. Porquerizo es el que le cuida a los puercos. Y Euriclea es la nodriza, la nana. Ya lo tenemos. Por último, tenemos aquí a Argos. ¿Quién es Argos? El perro. Argos es el perro de Odiseo, el perro fiel. También es importante. ¿Listo? Esto es Ítaca. En Ítaca hay un problema. Penélope está siendo acechada. Penélope está siendo hostigada. Penélope está siendo acosada. ¿Por quién? Por los pretendientes. Que, por cierto, son más de 160 hombres según Homero. Homero te pone a contar. 20 llegaron de tal lugar, 30 de tal lugar, 50, más de 50 de tal lugar. Sí, Penélope es la reina y sí, los pretendientes representan la anarquía. Claro que sí. Acá son más de 160 hombres
que quieren estar con la reina. Entre ellos hay dos recordados, Pílades, que era uno de los cabecillas, y uno de los más fuertes, Antino. Los pretendientes al inicio llegaron pues buena onda, ¿no? Se presentaron, mandaban cartas, y Penélope Cortés dijo, primero voy a tejer un sudario para mi suegro, una manta fúnebre, y ya cuando muera mi suegro y yo acabe de tejer, ya escojo esposo, cuando acabe de tejer. ¿Qué hizo Penélope? De día tejía y de noche destejía. Y así los entretuvo. Así los entretuvo mucho tiempo, hasta que una de las criadas lo delató. Y cuando esta criada lo delató, precisamente en ese momento, los pretendientes se enojaron y se metieron a la fuerza en el palacio. Los pretendientes viven en el palacio, duermen en el palacio, solo comen en el palacio, se aprovechan de todo. Sí, más de 160 pretendientes. Se aprovechan de todo, abusan de las criadas, se sienten con derecho a exigir el reino. Ahora, yo quiero que entiendas un detalle. Yo quiero que entiendas un detalle. Los pretendientes no son nobles. Los pretendientes no son personas dignas siquiera. Para que te hagas una idea, lo mejor, sí, Pílades y Antino, lo mejor de Grecia se fue con Odiseo a la guerra y murió en el viaje. Lo que queda son ellos. Ellos son lo que no llevaste a la guerra. Ellos son lo que queda en Ítaca. Ahora entiendes por qué su carácter tan bajo, ¿cierto? Ahora entiendes por qué su carácter tan vil. Ahora entiendes por qué su actitud tan despreciable. Esos son los pretendientes, para que no lo vayas a olvidar. ¿Listo? Vamos. Ahora, Penélope entonces tiene que sufrir por culpa de ellos. Esta es la situación de Ítaca. ¿Dónde está Odiseo? Odiseo, ¿dónde estás al inicio de la obra? ¿En Troya? No. Odiseo ya está, como te dije hace un rato así, a 2 cuadritas. A 2 cuadritas está Odiseo. Odiseo está en una isla. Odiseo se ubica en Ogygia. Aquí está Odiseo al inicio de la obra. Ogygia. ¿Qué cosa es Ogygia? Ogygia es la isla donde gobierna la reina, o la ninfa, perdón, Calipso. Calipso es una diosa. Calipso es una ninfa. Y Calipso lo tiene a Odiseo viviendo con él. Calipso lo tiene 7 años. Y todas las noches le dice, cásate conmigo, cásate conmigo. Hada, en Grecia no existen las hadas. En Grecia no existen las hadas. Las ninfas son las diosas de la naturaleza. Las ninfas son diosas menores, diosas de la naturaleza. Y esta ninfa vinculada con el mar simplemente le dice, ahorita te explico eso, Karim, porque ahí hay que analizar un concepto. Esta ninfa le dice, si te casas conmigo serás inmortal. Si te casas conmigo tendrás poder. Si te casas conmigo vivirás para siempre. Y Odiseo, no, no, no y no. Ella le ofrecía 1000 cosas y él decía, no. No entiendo por qué tanto deseas volver con esa mortal si nosotros las diosas estamos por encima de las mortales, le dice. Y Odiseo solo dice, no. Escucha, la Ilíada y la Odisea fueron obras que nacieron en el siglo IX a.C., pero en el siglo II a.C., la Ilíada y la Odisea van a tener lo que se conoce en este caso como una edición. Van a censurar escenas, van a borrar partes. ¿Por qué te digo esto? Porque lo más probable es que hayan existido escenas de infidelidad entre Odiseo y alguien más, pero todas estas fueron eliminadas por una cuestión de dignidad, porque nosotros sabemos que Odiseo estuvo con Circe, estuvo con Calipso, pero la obra no le hace énfasis a eso. ¿Y sabes por qué? Por una razón. El concepto de fidelidad en Grecia no es el mismo al que tenemos nosotros. ¿Sabes qué significa fidelidad en Grecia? En Grecia significa fidelidad que tú puedes estar con otras, pero eso sí, siempre vuelves a casa. ¿Te das cuenta?
Esa es la fidelidad en Grecia. Es que, entiende, en Grecia no existe el concepto de amor como el que tenemos nosotros. En Grecia no existe el concepto de amor como el que tú y yo conocemos. ¿Por qué? Porque en Grecia no existe el amor, en Grecia es la responsabilidad. Si Odiseo volvió a casa, es porque Odiseo tenía que cumplir como papá, Odiseo tenía que cumplir como esposo, tenía que cumplir como rey. Era responsabilidad, no era deseo, amor, pasión. No, Odiseo quería ser responsable. Ahora, Odiseo entonces pudo haber estado con otras, pero siempre volviendo a casa. Ese es el mensaje, por decirlo así, la Odisea. Por eso es que el concepto de fidelidad varía mucho. No, no existe. El amor nace en el siglo XIV. Recién cuando hables de la Divina Comedia, ahí vamos a hablar de amor. Antes no hablamos de amor en la literatura. Hablamos de pasión, hablamos de deber, hablamos de responsabilidad, ¿cierto? Ahí está. Ahora, ¿qué dice? Ya. También estuvo, bueno, lo que me preguntan de Penélope, que también estuvo con otros. Según la obra, no. Pero según los mitos, dice que sí, que hasta tuvo un hijo por ahí. Pero esa es otra versión. Nos basamos en la obra. ¿Listo? Nos basamos en la obra. Ahora, un detalle importante. Recuerda que la cultura griega es machista. El varón siempre va a tener más libertades que la mujer. ¿Ya está? Vamos a plantearlo. Odiseo está aquí. ¿Cómo comienza la obra? La obra comienza cuando se reúnen los dioses. El consejo de dioses se reúne. Y cuando el consejo de dioses está reunido en este preciso momento, aparece la diosa Atenea. Atenea es la diosa que protege a Odiseo y aprovecha que no está Poseidón. Poseidón es el dios que odia a Odiseo. Y como Atenea ve que en el consejo de dioses no está Poseidón, Atenea le pide a Zeus su liberación. Mira que ya Zeus ha padecido mucho, mira que ya Odiseo ha viajado bastante, mira que ya se cumplen los 20 años. Y los dioses deciden que era momento de liberar a Odiseo. Y entonces comienza la obra. Primera parte de la obra, telemaquía. Si nos vamos a la telemaquía, en la telemaquía Atenea se va a disfrazar de rey. Atenea va a aparecer en Ítaca y Atenea se le va a presentar a Telémaco y Atenea le va a decir, ¿dónde está tu padre? ¿Mi padre? Mi padre ha muerto. ¿Cómo que ha muerto, joven Telémaco? Es que mi padre murió cuando yo nací. Y Atenea, que por cierto está disfrazada de un rey, le dice, ¿estás seguro de lo que dices? Nunca he conocido a mi padre, pero eso no significa que esté muerto. Yo vi a tu padre el año pasado y tu padre muy emocionado me dijo que iba a volver a verte a ti y a tu madre. Por eso vine, porque quedamos en que íbamos a conversar aquí. ¿Mi papá está vivo? Claro, vamos a buscarlo si quieres. Vamos. Atenea, disfrazada como rey, se fue a Ítaca a convencer a Telémaco de ir a buscar a su papá. Primera parte de la Odisea. La primera parte de la Odisea tiene que ver con la telemaquía. Y Telémaco se fue a buscar a su papá. Cuando Telémaco se marchó, lo hizo sin el permiso de su mamá. Los pretendientes sí sabían. Telémaco cogió una nave y se fue a buscar al papá con este extraño. Cuando Telémaco llega al reino de Pilos, el reino de Pilos es un reino que está junto al reino de Esparta. Cuando Telémaco llega al reino de Pilos, conversa con el rey de Pilos. ¿Y quién es el rey de Pilos? Se llama Néstor, quien participó de la guerra de Troya. Y cuando Telémaco conversa con Néstor, Néstor le dice, tu papá fue el más valiente, tu papá fue el más fuerte. Gracias a tu papá es que ganamos. Tu papá, tu papá, tu papá. Y Telémaco, que nunca había conocido al papá,
Mi papá, mi papá, mi papá. Date cuenta el objetivo de este viaje. Están haciendo que el hijo admire al papá. Están haciendo que el hijo quiera al papá. Lo peor que le podía pasar a Odiseo es llegar a casa y que su hijo sea su enemigo. ¿Te das cuenta? Están poniéndolo en su favor. Telémaco se está emocionando. Y es aquí donde Néstor le dice, ¿quién debe saber dónde está tu padre? Es el rey de Esparta. El rey de Esparta se llama Menelao. Y este Menelao ya recuperó a su esposa Helena. Ve a buscarlo, que Menelao te dirá dónde está tu padre. ¿Crees que lo puedas guiar? Dice Atenea, disfrazada de un rey. Y Néstor dice, lo mandaré con un par de criados para que lo lleven. Muchas gracias. Y en ese momento, frente a todos, Atenea desaparece. En ese momento, frente a todos, Atenea se esfuma. Todos se asustaron, Telémaco también. Y es allí donde Néstor dice, eres idéntico a tu padre. Los dioses siempre lo acompañan a él a todas partes. Criados, váyanse. Hijo, ven para acá. Te voy a mandar con mi propio hijo para que te cuide. O sea, trato especial. Eso se llama ley de la hospitalidad. Cuando tienes afecto por otro reino u otro rey, se le brinda hospitalidad. Ve, por favor. Y entonces Telémaco se va en un carruaje con el hijo de Néstor y llega a Esparta. En Esparta, Menelao lo recibe de brazos abiertos. Otra vez, la ley de la hospitalidad. La ley de la hospitalidad. Gracias por salirte el tema, Anderson. Ahora, y cuando llegan a la ley de la hospitalidad en Esparta, le dan regalos, le hacen una cena. Conoce a la bellísima Helena. Y Telémaco se entera, escúchame bien, Telémaco se entera que Menelao demoró 8 años en volver a casa. Y Telémaco se entera que Menelao luchó por recuperar a su esposa Helena. Y Helena le cuenta a Telémaco la historia del caballo de Troya. Aquí aparece brevísima la historia del caballo de Troya, donde Helena dice, y yo vi ese caballo y yo sospechaba del caballo, porque yo sabía que dentro del caballo debían estar los griegos. Sabía que nadie me creería. Así que me paré junto al caballo y dije, Menelao, Menelao, ¿estás aquí? Sal, Menelao. Y Menelao cuenta, en el momento en que me llamó, yo me desesperé, quería salir, me agarraron, me amordazaron, porque era muy peligroso. Los troyanos se darían cuenta. Mira lo que te está contando Helena. Helena te está contando que ella estuvo a punto de hacer que maten a todos los griegos, porque si se delataban, los mataban. ¿Te das cuenta? Ella estaba a punto de hacer que los maten a todos, incluso Menelao. Y cuenta Helena que ella imitaba voces, e imita la voz de Clitemnestra, Agamenón, imita la voz de Penélope, Odiseo, y así cada rato tenías que agarrar del cuello a uno de ellos porque quería salir desesperado. Y al ver que nadie respondía, Helena se fue. Y ahí fue donde vino lo fatal. Eso te lo cuenta Helena acá. Menelao te cuenta de las tormentas, Menelao te cuenta acerca de las adversidades, Menelao te cuenta acerca de las dificultades. Y en ese momento, Menelao te dice, yo quería saber cuándo iba a volver a casa. Y consulté a un hechicero llamado Proteo. Proteo tenía el poder de convertirse en toda clase de animales. Lo logramos capturar y entonces Proteo nos dijo, tú vas a demorar 8 años en volver, porque tu vida no es tan triste como la de Odiseo. Odiseo demorará 10 años, más los 10 de guerra, 20 años en volver. Cuando Telémaco escuchó 20, casi cae de espaldas. Y Menelao le dice, oye, pero ¿qué te pasa? Dime, niño, ¿cuántos años tienes? 20, señor. Ya pues, tu papá se marchó a la guerra a los pocos días en que tú naciste. Vete a casa, que papá ya va a volver. Y Telémaco, emocionado, se regresa.
Eso se llama telemaquía. La telemaquía son los viajes de Telémaco. Telémaco regresa donde Pilos y cuando Telémaco llega al barco, Atenea ya estaba sentada en el barco. Y ahí está el momento incómodo. Sabes que es un dios o diosa, pero no sabes quién es. Y Telémaco en pleno viaje la mira y le dice, eres Atenea, ¿verdad? Sí. Dime, ¿mi papá está bien? Sí, ayer estuve con él. ¿Cómo? Ayer lo vi, estuvimos conversando. Ya va a llegar. Vamos rápido a casa porque tu papá no tarda en llegar. El poder de los dioses, pues, ¿no? Pero mira lo que le dice Atenea, pero tenemos que irnos por otro puerto, porque donde salimos están los pretendientes esperando para matarte. Y eso sí, los dioses podemos muchas cosas menos resucitar. Los dioses no son todopoderosos, ¿te das cuenta? Y entonces Atenea con Telémaco llegan a la casa de Eumeo. Ahí acaba la telemaquía. En la telemaquía, Telémaco sale lampiño y regresa con barba, y esto representa la formación de un héroe. Punto 1, llamado telemaquía. Ya está, facilito y sencillito. ¿Está bien la primera parte? Cuéntame. ¿No se van a la casa? No. A Eumeo, pues Eumeo. Terminan con Eumeo. Con Eumeo termina esta primera parte. Ahí lo va a encontrar Odiseo. Escucha. Telémaco llega con Eumeo y Odiseo llega minutos después. ¿Sabes qué significa eso, no? Que mientras ocurre la primera parte, en paralelo ocurre la segunda parte. El tiempo está fragmentado. Mientras Telémaco está viajando acá, Odiseo está viajando por acá. Ese es el tiempo cíclico, pues. Por eso es que llega Telémaco y a los minutos llega Odiseo. ¿Cuántos años dura la telemaquía? La telemaquía durará 2 días máximo. Ya ponle 3. Se demoraron el viaje. No más. Por eso te digo. Y en esos días, Odiseo estaba ya en Feacia ya. Cuando Telémaco llega acá, Odiseo ya estaba a punto de llegar a casa. Todo es paralelo, son como planos temporales, todo es paralelo. Ahora, Odiseo, volvemos acá. Atenea va a lograr que Odiseo lo liberen. Y entonces Atenea va a hacer que Hermes, el dios mensajero, el que tiene alas en las zapatillas, Hermes le diga a Calipso, oye Calipso, ya libéralo. Calipso lo mira a Odiseo y Calipso le dice, si tú quieres irte, márchate. Yo no te detendré. Es más, te daré maderas para que construyas una balsa y te daré provisiones para que viajes tranquilo. Pero solo si quieres irte. Si quieres quedarte, recuerda que conmigo serás inmortal. Recuerda que conmigo tendrás poder. Y Odiseo dice, ¿dónde están las maderas? ¿No? Odiseo alista todo para marcharse. Odiseo arma una balsa. Recuerda que acá ya no tiene barco, no tiene tripulación. Odiseo salió, escúchame bien, según Liliada, Odiseo llevó cientos de barcos. Ojo, cientos de barcos. Miles de hombres. Y Odiseo vuelve él solo y sin barco. Ese es el costo de la lucha de la guerra de Troya en la Odisea, ¿cierto? Odiseo termina volviendo solo. Es aquí precisamente, en esta parte, donde Odiseo zarpa. En el momento en que Odiseo zarpa, Poseidón se entera. Y Poseidón dice, tú no vas a volver a casa. Poseidón le va a mandar. Claro, lo que pasa es que la guerra de Troya va a tener una victoria pírrica. Se conoce como victoria pírrica cuando tú ganas pero pierdes al mismo tiempo.
cuando ganas, pero ganas y terminas malherido. Imagínate, no sé, pues te mataste estudiando para ingresar al examen e ingresaste a San Marcos, pero como te mataste estudiando mucho, ahora tienes una gastritis severa, como vivías tan tenso, ahora estás mal del hígado y por si fuera poco sufres de migraña, pero ingresaste. ¿Te das cuenta? O sea, ingresaste, pero ¿a qué costo? ¿No? Esa es la victoria pírrica. A eso se le llama victoria pírrica, una victoria con olor a derrota. Los griegos tuvieron una victoria pírrica. Ahora sí, vamos, escúchame bien. Aquí, en esta parte, vamos a tener que Odiseo va a naufragar. Y cuando Odiseo está a punto de naufragar, Odiseo llega a un reino. Atenea lo va a ayudar a llegar a un reino. Este reino se llama Feacia. Quiero que calcules algo. Mientras que Telémaco llega a Pilos y Esparta, Odiseo llega a Feacia. ¿Te das cuenta? Mientras que él llega acá. Son tiempos simultáneos, por decirlo así. Y es acá, en Feacia, donde el rey se llama Alcino. Es acá, en Feacia, donde la princesa se llama Náusica. Náusica es la hija de Alcino. Náusica y Alcino van a representar la ley de la hospitalidad. No, Nelson, a ver. No es que para Odiseo pasan años y para Telémaco días. Desde acá hasta acá pasan días. De acá a acá y vuelta pasan días. Para Odiseo solo pasan días. Entiende, ya pasaron 10 años de guerra. Ya pasaron 3 años viajando. Y ya pasó 7 años con Calipso. Esto salió en la tarde y amaneció acá. Así, Odiseo salió en la tarde y amaneció aquí. Y aquí le hicieron la ley de la hospitalidad y a la mañana siguiente lo llevaron a su casa. Listo. Esto dura días también, nada más que días. Vamos con calma, escúchame. Es aquí donde Odiseo despierta en la playa, sucio, desgreñado, con la ropa hecha jirones, enterrado prácticamente, porque la balsa se rompió. Y es aquí, en esta parte, donde Atenea se mete en los sueños de Náusica. Y Atenea le dice, Náusica, mientras ella dormía, Náusica, lava tu ropa, le dice, lava tu ropa. Lleva también la ropa de tu papá, lava tu ropa, le va a decir. Y entonces Náusica despertó con ganas de lavar ropa. Y Náusica se fue con las doncellas al mar a lavar su ropa y la ropa de su papá. Y cuando la colocaron al sol para que seque, comenzaron a jugar. Y cuando jugaron con un balón, una pelota, esta pelota, ahorita te lo digo, esta pelota cae lejos, una de las doncellas va corriendo y pisa algo que se mueve en la arena. Y esto se levanta. Era Odiseo. Odiseo se levanta con la ropa hecha jirones, casi desnudo. Ayúdame, ayúdame. Todas comenzaron a correr, pero Atenea infundió en Náusica valor y Atenea le dijo, detente ahí. ¿Qué quieres? Necesito ayuda. Denle ropas de mi padre. Odiseo se metió en una cueva, se bañó, se cambió y cuando Odiseo salió de la cueva, Odiseo tenía resplandor divino. ¿Qué es el resplandor divino? Apariencia de Dios. Cuando Odiseo salió, ya no era el mismo. Hasta Náusica se emocionó al verlo. Pausa. Me preguntan, ¿por qué Atenea lo ayuda? Varios factores. Primero, porque Odiseo es el más inteligente de los hombres. Odiseo es el más astuto de los hombres y entonces la diosa de la sabiduría le tiene mucho cariño. A Odiseo lo quieren desde antes. Segundo, porque en el palacio de Odiseo existe un altar a la diosa Atenea. Odiseo le rinde culto a la diosa Atenea. Por eso, ¿listo? Ahora sí. Entonces,
Odiseo es llevado hasta el palacio de Alcino. Cuando Odiseo llega al palacio de Alcino, le hacen la ley de la hospitalidad, le preguntan por su nombre y Odiseo dice, yo no puedo decir mi nombre porque mi nombre está maldito por los dioses. Y lo respetan, dejan que no diga su nombre, todo pasa normal. Y en ese momento comienzan los juegos. Imagínate, hicieron una cena y comenzaron Juegos Olímpicos. Y en el momento en que comenzaron los Juegos Olímpicos, aparece el hijo de Alcino. Solo se dice el hijo de Alcino. Y este hijo de Alcino dicen que era experto lanzando, no, su nombre no era nadie, para nada. Eso fue con el Cíclope, acá no. Y entonces en ese momento Odiseo ve que el hijo de Alcino era experto lanzando disco y el hijo de Alcino tomaba vuelo, daba vuelta, arrojaba el disco y el disco volaba lejísimos. Y el hijo de Alcino se acerca y le dice, huésped, ¿quiere intentar? Y Odiseo lo mira y le dice, no, yo no arrojo eso. No, sí se entiende, es que usted ya es un hombre mayor. ¿Te imaginas? Al hombre que derribó a todo un imperio, que ha bajado hasta el mundo de los muertos, que se ha enfrentado a un cíclope, ha sobrevivido a ninfas, hechiceras, sirenas. Es un hombre mayor, ya está viejito. Dame tu disco, le dice. Esta escena es bien brava, trae para acá mocosos, sí. Dame tu disco. Agarra Odiseo el disco y cuenta la Odisea que ni siquiera dio la vuelta, ni siquiera tomó vuelo, simplemente agarró hacia atrás y el disco subió. Y el disco subió. Y subió. Y todavía siguen esperando a que caiga. Todavía no cae. Precisamente nunca bajó el disco. Dicen que Atenea lo ayudó para eso. Y entonces el hijo de Alcino se queda mirando. Este huésped tiene algo raro. Ya sospechan. ¿Y cuál sería el clímax? Cuando estaban cenando, invitan a un poeta. El poeta se llama Demódoco. ¿Quién es Demódoco? Demódoco es el poeta ciego. Demódoco, todo junto, Demódoco. Y Demódoco es un poeta, un aero, igualito que Homero, y ciego también. Fácil que querían representar a Homero en esta escena. Y este Demódoco comenzó a contar la historia del caballo de Troya. ¡Otra vez! Y cuando Demódoco comienza a contar la historia del caballo de Troya, Odiseo no puede contenerse y comienza a llorar. Y Odiseo llora. Y en el momento en que Odiseo llora, Alcino lo mira y le dice, huésped, ¿por qué estás llorando? Es que yo... Se fue la pantalla al aire. Se fue la pantalla. Ya está. Ahora sí, volvimos. Ya había acabado la Odisea, ¿cierto? Y vamos a hacer las preguntas nomás, ¿no? Ya, vamos, te cuento. Estoy bromeando. Vamos. A ver, señores. Entonces, te estaba contando lo siguiente, ¿cierto? Lo que estábamos hablando era acerca de la parte en que Odiseo va a revelar su nombre. Ahí está. Te estaba mandando saludos por el día que están escribiendo. Ya está. Ahora sí, me estaban timbrando. Ahora, mira, te lo planteo de la siguiente manera. En ese momento, Odiseo está a punto de decir su nombre. Huésped, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él los mira y le dice, yo soy Odiseo, rey de Ítaca. Y le dice, poeta, dime, ¿qué pasó con Odiseo? Y el poeta dice, Odiseo está perdido en el mar. Odiseo está luchando por volver a casa. ¿Odiseo? ¿En mi palacio? Poeta, siéntate, por favor. Odiseo, cuéntame tus aventuras.
Una pregunta. Vamos. Trazo una línea acá para que no haya confusión. Una pregunta. Si yo digo, Odiseo, cuéntame tus aventuras, dime, ¿van a pasar 10, 20 años o va a pasar un ratito nomás en que va a contar sus aventuras? Un ratito, ¿cierto? Te las cuento al toque. Eso es. Pero el tiempo, ¿va a retroceder o no va a retroceder? Sí. ¿Y el narrador va a cambiar o no va a cambiar? Sí, obvio. Entonces, esta parte que está acá, lo que he puesto en este cuadro acá a mi izquierda, está narrado en primera persona por el mismo Odiseo y dura un instante, o sea, dura unos minutos, lo que demora Odiseo en contarlo todo, que es la cena. Es después de la cena, o sea, no es que pasan varios días, Odiseo lo va a contar así de rápido. ¿Listo? A ver, entonces, ¿qué es lo que tengo que saber yo? ¿Qué te cuenta Odiseo? Vamos para acá. Y dice así, salimos de Troya. Y cuando salimos de Troya, Áyax había insultado a Atenea. Y entonces Odiseo, acá te cuenta, con mi tripulación decidimos cruzar. Llegamos a una isla. Esta isla era la isla de los lotófagos. Lotófagos. Los que comen la flor de loto se olvidan de su patria. Una vez que pasamos por la isla de los lotófagos, en el momento en que pasamos por los lotófagos, 2 de mis hombres se comieron la flor de loto. Tuvimos que llevarnos los cargados. Aunque no lo creas, muchos analistas interpretan acá lo que podría ser la primera escena de drogadicción en la literatura. Llegas a una isla donde comes una hierba que te hace olvidarlo todo, especialmente olvidar a tu familia, olvidar tu patria. Y mira lo loco, Odiseo es el más arriesgado en toda la mitología griega. Odiseo es el más osado, sin embargo, nunca probó la flor de loto. Y Odiseo debe entender algo. Dice, yo no pruebo esta flor porque luchar contra un enemigo externo es fácil, pero cuando el enemigo está en tu propia cabeza, esa lucha ya está perdida. Por eso es que Odiseo sigue su camino. Ahí está, mensaje auspiciado por Cerdo. Sigamos. Luego de los lotófagos, llegamos a donde los ciconios. Los ciconios son unos enanos de quienes se burlan. Los vencieron, les quitaron el odre de vino inacabable, un frasco de vino que nunca se termina. Y luego nos dormimos sobre un campo de laureles. Esa frase es muy importante. No te duermas sobre los laureles. ¿La has escuchado o no? Odiseo se durmió sobre un campo de laureles y llegaron los vecinos. Y los vecinos de los ciconios eran los lestrigones. Y los lestrigones eran gigantes y arrojaron grandes rocas. Con dificultad nos pudimos salvar. Llegamos navegando a la isla de Eolo, quien controlaba el viento. Eolo quiso ayudarme y Eolo escondió 3 vientos en un costal y dejó el que nos lleve a casa. Mi barco cogió rumbo. Estábamos avanzando. Yo sentía que estábamos cerca y me quedé dormido. Cuando me dormí, mis hombres furiosos y ambiciosos se preguntaban qué era lo que estaba en el costal que me había dado aquel Eolo. Y entonces decidieron abrirlo y en el momento en que abrieron el costal, los vientos huracanados salieron desesperadamente y en el momento en que los vientos huracanados salieron, te puedo jurar que al fondo vi a mi amada Ítaca. Pero el viento me llevó lejísimos. Es así como naufragamos. Y llegamos por los mares
que ningún hombre había recorrido hasta entonces. Es decir, cuando estábamos a punto de llegar a casa, salieron los vientos huracanados y terminamos llegando por mares que nunca antes habían sido navegados por los hombres. Es así que conocimos la isla de Ea. Y en la isla de Ea, a la hechicera Circe. Perdón, antes de, me iba a saltar uno. Es así que llegamos a la isla de los cíclopes. Primero es eso, en donde conocimos a Polifemo. La isla de Ea es lo siguiente. En los cíclopes, escúchame bien, en los cíclopes vamos a tener a Polifemo. Ellos llegaron a una cueva, había cabras, algunas cabras muy grandes, había queso, había leche, pero nada más. Y entonces comenzaron a comer, comenzaron a beber, morían de hambre, se sirvieron. Y en ese momento entra el enorme cíclope. Y cuando el cíclope entra con una roca, traba la entrada. ¿Quién ha osado entrar a mi morada? Y uno de mis hombres dice, buenas tardes, señor, queremos ley de la hospitalidad. Con que quieren hospitalidad y se come al que habla. ¿Alguien más quiere hospitalidad? Todos se quedaron helados. El cíclope se echó a dormir. Cuando despertó, ellos habían tratado de abrir, pero no podían mover la boca, no podían mover la roca. El cíclope se comió otro más y salió. Entonces Odiseo tuvo que pensar algo. Y cuando al atardecer el cíclope volvía, otra vez encerrada, es allí donde dice, ahora ¿quién me comeré? Y Odiseo lo mira y le dice, pues cómeme a mí. Pues te comeré. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nadie. Bueno, Nadie, te devoraré, pero antes deja que te muestre lo que traigo conmigo. Y Odiseo sacó el vino. ¿Por qué? Acuérdate que a los ciconios les había ganado el odre de vino inacabable, un frasco de vino que nunca se termina. Y entonces le dieron al cíclope de beber. Eso es en la película. Le dieron al cíclope de beber. Y el cíclope comenzó a beber. Y pidió más. Y pidió mucho más. Y al final el cíclope dice, me caes bien, Nadie. A ti te voy a comer último. Esa es mi hospitalidad. Y se durmió. Cuando se durmió, afilaron una vara, la bañaron en estiércol, la cubrieron de ceniza y le atravesaron el ojo. El cíclope grita desesperado, hermanos, ayúdenme. Toda la tierra tiembla. Todo tiembla y los cíclopes se paran afuera de la cueva y gritan, ¿qué pasa, Polifemo? Y Polifemo grita, hermanos, nadie me mata. ¿Cómo? Nadie me mata. Perdón. Hermanos, nadie me quiere matar. Hermano, ¿con quién estás adentro? Con nadie, hermanos, con nadie. Hermano, ¿quién te hace daño? Nadie. Perdón. Al final, nadie le hizo caso, ¿cierto? Y los cíclopes dijeron, bueno, si nadie te hace daño, entonces ruégale a tu papá, porque tu papá te tiene que ayudar. Y es así como los cíclopes se marchan. Polifemo se ve en la obligación de mover la roca él solo, y todos los hombres de Odiseo salieron debajo de las ovejas para que no los descubran. Todo estaba bien hasta que Odiseo llegó al barco. Y Odiseo cometió soberbia. Odiseo grita, Polifemo, grita, ¿quieres saber quién te ha dejado ciego? Y le dice, dime tu nombre. Soy yo, Odiseo, rey de Ítaca, hijo de Laertes. Por figurar, le dijo todo y se marchó. Cuando Odiseo se marcha, lo que no sabía es que Polifemo es hijo de Poseidón. Sí, prácticamente dijo, búscanos en TikTok, ¿no? Algo así. Obviamente, ese sería el conflicto que va a vivir Odiseo. Ese sería el conflicto. Y es aquí donde Odiseo comienza a naufragar y llega a una isla
llamada la isla de Ea. En la isla de Ea gobierna la hechicera Circe. Circe convierte a hombres en cerdos. Creta, ¿qué cosa era Creta? Creta no está acá, acuérdate, Creta es la isla. Creta, para empezar, era un reino. Y en Creta no va a pasar Odiseo, porque Odiseo, si te das cuenta, al único reino que va a llegar va a ser al de Feacia. Acá no hay reinos en sí, ¿cierto? Sí, Creta es la del Minotauro. Ya. Ahora, cuando Odiseo llega a la isla de Ea, donde está la hechicera Circe, Odiseo ve que sus hombres capturan un cerdos y uno de los hombres grita, no, es uno de los generales, uno de los generales. Y Odiseo no cree lo que escucha, así que espérenme ahí. Y Odiseo comenzó a subir la montaña, donde en lo alto vio que había un palacio. Y cuando estaba subiendo, Hermes le dice, te estás acercando a la morada de la hechicera Circe, la que convierte a los hombres en cerdo. Si no quieres morir, cómete esta hierba. Y Odiseo se comió la hierba moli, con la que sería inmune a la pócima de Circe. Cuando Odiseo sube a lo alto, Circe lo ve, lo recibe y le dice, bienvenido, bebe, buen hombre. Y Odiseo comienza a beber. Comúnmente, cuando apenas se bebía esto, quedaban hipnotizados. Odiseo le dijo, sírveme más, por favor. Pidió ya todavía. Odiseo bebe una, bebe otra vez, y en ese momento Odiseo se hace el hipnotizado. ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? Dice Circe. Todo el que prueba mi veneno termina pues hipnotizado al momento. En cambio tú debes ser Odiseo, del cual ya se me había hablado que vendría. Se paró y cuando estaba a punto de convertirlo en cerdo, Odiseo da una vuelta rápida, la agarra del cuello y la amenaza. Vuelve a la normalidad a mis hombres, le dice. Y ella solo sonríe. La única forma de que tus hombres vuelvan a la normalidad es que tú pases la noche conmigo. Esa es la única forma. Y Odiseo, que era un gran líder y un gran guerrero, pues se sacrificó por sus tropas. Odiseo pasó la noche con Circe. Ese es tu héroe, porque el mío sí. Y entonces cualquier patán se marchaba al amanecer. Odiseo se quedó 2 noches. Por si acá no vayan a ser cerdos de nuevo, ¿tú qué sabes? Cualquier tipo se marcha al amanecer. Odiseo se quedó para el almuerzo todavía. El que no la debe no la teme, sin miedo al éxito. Odiseo estuvo 2 días y medio con Circe. Lo que no sabe Odiseo es que el palacio de Circe es mágico. Un día con Circe equivale a un año en el mundo real. Y cuando Odiseo estuvo 2 años y medio con Circe, obviamente, o 2 días y medio, perdió 2 años y medio. Y quiero que notes algo, si acá pasó 7 años y allá pasó 2 años y medio, todo lo demás es medio año, pues. Todo lo demás, ahí están los 10 años de viajes, ¿correcto? Entonces, al final, Odiseo le suplica a Circe para irse y Circe lo va a ayudar. Circe le tiene cariño. Es más, hay un mito que no es la Odisea, no está en la Odisea, que te cuenta que Circe quedó embarazada de Odiseo y que Circe dio a luz un hijo de Odiseo. Pero eso es otra historia. Sigamos. Y entonces Odiseo zarpó. Circe le dio la ruta para llegar a enterarse cuándo va a volver. Odiseo no tenía que ir a casa, no había forma. Tenía que ir al mundo de los muertos y allí averiguarlo todo. Y entonces Odiseo zarpa y en ese momento Odiseo pasa por las sirenas. Las sirenas con su canto te hipnotizan. Las sirenas te seducen y cuando las sirenas hacen que tu barco se estrelle, te devoran. Odiseo, gritaban las sirenas. Todos los hombres de Odiseo tenían cera en los oídos para no escuchar absolutamente nada y Odiseo estaba amarrado a la vela. Odiseo,
ven. Odiseo había pedido que lo amarren porque él quería ser el hombre que escucha las sirenas. Y Odiseo gritaba, suéltenme, 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 pero no lo soltaban hasta que por fin pasó. Odiseo escuchó a las sirenas y sobrevivió. Odiseo pasó por las serpientes marinas Caribdis y Escila. Odiseo pasó por las serpientes gigantescas Caribdis y Escila, logró sobrevivir y Odiseo llegaría ¿a dónde? Al mundo de los muertos. Odiseo llegaría al mismísimo Hades. Y cuando Odiseo llegó al Hades, en el Hades Odiseo conversó con el adivino ciego Tiresias. Tiresias, al que vamos a ver en Edipo Rey, Tiresias, no, la hidra es otra cosa, la hidra tiene que ver con Hércules. Tiresias es el que le va a decir, te faltan 7 años para volver a casa. Y Odiseo se deprime. Ahí están los 7 pues. 7 años, claro, Tiresias era un hombre. Tiresias le va a decir, te faltan 7 años para volver a casa. Y Odiseo se deprime. Y allí, en el mundo de los muertos, se va a encontrar con Antíclea. Antíclea es la mamá de Odiseo. Y la mamá le cuenta sobre los pretendientes. Y Odiseo se pone furioso. Y Odiseo se va a encontrar con Aquiles. Se va a encontrar con Ajax, se va a encontrar con Agamenón, esa gente. Odiseo se va a encontrar con Aquiles, con Ajax y con Agamenón. Aquiles, no lo ve. Con Aquiles es el gobernante del mundo de los muertos. Aquiles es como el sheriff, la máxima autoridad en el mundo de los muertos, encomendada por el mismísimo dios Hades. Y Aquiles lo mira a Odiseo y Odiseo le dice, mira, si eres importante entre los muertos. Y Aquiles le dice una frase bien brava. Esto demuestra que la Ilíada y la Odisea son muy distintas. En la Ilíada, Aquiles decidió morir para ser el más grande de los hombres y ser recordado por siempre. ¿Te acuerdas? A Aquiles le dijeron, si no vas a la guerra vivirás mucho, pero nadie te recordará. En cambio, si vas a la guerra, vivirás poco, pero serás recordado por siempre. Aquiles decidió morir y ser recordado por siempre. En cambio, en la Odisea, ¿sabes lo que dice Aquiles? Aquiles le dice, preferiría ser el más bajo de los hombres antes de gobernar entre los muertos. O sea, preferiría hasta ser un esclavo antes de estar acá. Daría lo que fuera por estar vivo. Qué diferente el Aquiles de la Odisea al Aquiles de la Ilíada. Es que el Aquiles de la Ilíada es una obra de juventud. En cambio, la Odisea es una obra de madurez. No es que menosprecie a los muertos. Quiere estar vivo, que es otra cosa. Quiere estar vivo. Anhelaría vivir. Eso es lo que dice Aquiles. Ajax le cuenta cómo Atenea hizo que se estrelle su barco. Y Agamenón cuenta cómo su esposa lo mató. ¿Que la esposa lo mató? Sí, tema de la próxima clase, la Orestiada. La Orestiada, la próxima clase vamos a hablar de cómo su mujer lo mató. Bueno, entonces Odiseo le cuenta de los pretendientes y los 3 dijeron, mándalos para acá, que acá los recibimos. Y Odiseo se despide de ellos. Y es así como Odiseo llega a la isla de los bueyes del sol. Sus hombres se comieron un toro divino. Sus hombres se comieron un toro sagrado. Y entonces mataron a todos los hombres del Odiseo, los dioses. Los mataron porque no eran nobles. Y es aquí donde Odiseo es el único que sobrevivió. Pero a Odiseo lo condenaron a 7 años con Calipso. Y se cerró el círculo. ¿Te diste cuenta? Se cerró el círculo. Volvimos al inicio de la obra. Esto se llama tiempo cíclico, para que no lo olvides. Esto es el tiempo cíclico. Esto que te estoy contando es un recuerdo. Esto que te estoy contando está narrado en primera persona.
El narrador se llama Odiseo. ¿Listo? Puede repetir la parte en la que dijo que Ulises fue el único que sobrevivió. Ya, lo que pasa es que a todos los hombres de Odiseo los mataron por comerse un toro divino. Y como todos los hombres de Odiseo los mataron, a Odiseo no lo pueden matar porque la ley griega, la ley divina, dice que los dioses no pueden matar a los héroes. Los dioses no pueden ni siquiera tocar al héroe, herir al héroe. Por eso es que Odiseo no lo mataron, pero lo condenaron a estar con Calipso 7 años. Y así es como empieza la obra, cuando se cumplen los 7 años. Alcino, que escuchó todo, ojo, todo lo que te he contado ocurrió en una tarde, nada más que en una tarde. Alcino, que escuchó todo, dijo, yo te llevo a tu casa. Y es así como Alcino lo va a llevar a Odiseo a su casa. A la mañana siguiente sale con ellos y llega a Ítaca. Llega lleno de regalos. Y no solo eso, cuando Odiseo llega lleno de regalos, Odiseo lo va a Atenea a disfrazar de un mendigo para evitar problemas. Odiseo llega primero donde Eumeo. Eumeo primero, paciencia. Cuando Odiseo llega donde Eumeo, Eumeo y Odiseo se reconocen. Y en ese momento Eumeo le presenta a su hijo. Odiseo abraza a Telémaco, Telémaco abraza a Odiseo, perdón, y es allí, en ese momento, donde los tres, Odiseo, Telémaco y Eumeo, planean la muerte de los pretendientes. Van a matar a los pretendientes. Odiseo, como mendigo, llega a casa. Esto que te acabo de contar es la parte 2. La parte 2 se llama Nostos. Y esto que te voy a contar acá es la parte 3. Se llama Venganza. Y Odiseo llega a casa. Y en el momento en que Odiseo llega a casa, el primero que lo reconoce es su perro, Argos. Argos tenía más de 20 años. Era un enorme mastín dormido sobre una pila de basura con la piel sucia y llena de caracha. Argos ya llevaba más de 20 años, que había pasado muchas noches aullando esperando al amo, y el amo no venía. Y de pronto Argos, cuando lo ve a Odiseo disfrazado de mendigo, comienza a moverle la cola. Y Odiseo lo mira y le dice, Argos, mi perro fiel, te abrazaría, te acariciaría, pero me estaría delatando. Gracias por esperarme. Muchas gracias. El perro emocionado se echa a dormir y nunca más se levanta. ¿Qué cosa hablas? Ya. El perro se echa a dormir y nunca más se levanta. Es decir, el perro muere, pues muere. Representa la fidelidad. El perro esperaba que venga el amo para poder morir en paz. Una vez que llegó el amo, el perro por fin pudo descansar. ¿Cierto? Descansar. En realidad las dos, Paula, las dos. Ahora te lo explico, dame un rato. Otro, Odiseo en ese momento va a entrar y va a pasar todavía una noche. Odiseo va a conversar con la reina. Como mendigo, Odiseo conversa con Penélope. Primero, Euriclea, la nana, le lava los pies y lo reconoce por una cicatriz que le hizo un jabalí de niño. Y entonces Euriclea lo reconoce y Odiseo le pide silencio. Luego Odiseo se sienta con Penélope y le cuenta cómo hace unos años conoció a Odiseo y que Odiseo quería volver. Este Odiseo le dice, señora, su esposo le extrañaba, solo hablaba de él, pero hay algo que quiere Odiseo. Odiseo le pregunta, pero imagino que usted extrañará mucho a su esposo, ¿no? Lo extraño demasiado. Es lo que quería saber él. Pero hoy en este tiempo nunca ha estado otro hombre en su vida. Lo que quiere saber Odiseo es si su mujer le ha sido fiel o no. A ver si vale o no vale la pena. Obvio, no, es que es distinto, pues él es hombre, él es hombre. Y entonces, según los griegos,
Y entonces en ese momento ella le da a entender que no, nunca le ha sido infiel al marido, el único hombre al que ha conocido. Y entonces el mendigo le dice, señora, yo creo que su marido ya va a llegar. Yo creo que su marido ya va a llegar. Y es allí, es en ese momento de la mañana siguiente en que se planea la muerte de los pretendientes. El que logre tensar el arco de Odiseo, ¿cómo que tensar el arco de Odiseo? Doblarlo, amarrar un lado al otro. El que logre tensar el arco de Odiseo y pasar una flecha por 12 aros se casa con Penélope. Todos trataban de doblar el arco y ni siquiera podían. Tenían 2 intentos, trataban y no llegaban. Y una vez que todos intentaron, Odiseo cogió el arco. Odiseo agarró el arco, lo colocó contra el suelo, cruzó las piernas y lo enganchó. Y en el momento en que lo puso demostró que no era fuerza, era inteligencia. Odiseo cogió la flecha y en ese instante atravesó los 12 aros. Y cuando Odiseo lo hizo, un mendigo será nuestro rey. No, dice, yo soy su único rey y he venido a reclamar lo que sigue. Comenzó la matanza. En el momento en que comienza la matanza, Odiseo, Telémaco y Eumeo matan a todos los pretendientes. Acá hay una escena triste. ¿Sabes cuál es? Atenea aparece. Atenea junta espalda con Odiseo y disfrazada de griego comienza a matar con él. Y Odiseo la mira. Y Odiseo dice, como en los viejos tiempos. Y Atenea le responde, sí, pero esta es la última batalla. ¿Sabes lo que significa, no? ¿Conocen el complejo de Odiseo? ¿Sabes cuál es el trauma de Odiseo? Kafka tiene un pequeño relato que habla de Odiseo también, donde dice que en el fondo Odiseo no quería volver, porque Odiseo sabía que en el momento en que llega a casa, todo se habrá terminado. Según Kafka, Odiseo conocía la ruta rápida, solo que Odiseo tomó el camino largo, porque el gran héroe sabía que cuando llega a casa se acabaron las aventuras, se acabaron los enemigos, se acabaron los viajes, se acabaron las bestias, se acabaron las ninfas. No, sí, se acabaron las ninfas. Porque una vez que pises el suelo de Ítaca, una vez que pises el suelo de Ítaca, precisamente te toca ser papá, te toca ser esposo y te toca ser rey. Ser papá, ser esposo y ser rey. Ese es el complejo de Odiseo. En algún momento en nuestras vidas nos toca dejar las aventuras, los viajes, las ninfas, sobre todo las ninfas, porque nos toca ser papá, ser esposo, ser rey. Ese es el carácter nostálgico de la Odisea. Te has dado cuenta que la Odisea es mucho más compleja que la Ilíada, ¿cierto? La Odisea es mucho más compleja que la Ilíada. Adiós, vaquero, sí. Vamos, y es aquí precisamente donde matan a los pretendientes, y en el momento en que matan a los pretendientes, Odiseo manda a llamar a todas las criadas y dice cuáles fueron infieles, ella, y ella, y entonces las ahorcaron a todas. Y en ese momento Odiseo va a ver a Penélope y Penélope volví, y Penélope dice, dame una prueba para saber que eres tú. ¿Qué pasó? Dame una prueba para saber que eres tú. Y en ese momento Penélope le dice, dame una prueba. ¿Qué quiere su majestad? Trae mi cama del cuarto a la sala. Y Odiseo se ríe. ¿Por qué te ríes? Porque esa cama es como mi promesa de volver. Nada la puede mover. En el palacio de Odiseo había un árbol grandote que atravesaba el segundo piso. Odiseo cortó el árbol, lo talló, lo forró con pieles, le puso almohada y ahí está la cama de Odiseo. A ver, mueve la cama a la sala, pues. Mueve la cama a la sala. Atenea, o perdón, Penélope en ese momento lo reconoció, pero ahí no acaba la obra. La obra acaba cuando Odiseo va a ver a su papá. ¿Quién es el papá? El papá de Odiseo se llama Laertes. Y cuando Odiseo va a ver a su papá, el ciego Laertes, el anciano Laertes que vive a las afueras, la familia de los pretendientes quería matarlo. Y Odiseo está a punto de matar a todo su pueblo. Y en el momento en que está a punto de matar a todo su pueblo, Atenea aparece.
Y Atenea dice, Zeus quiere que firmen la paz. Odiseo, perdona a tu pueblo, pueblo, perdona a Odiseo. ¿Y con qué termina la Odisea? Con la reconciliación entre Odiseo y su pueblo. La Odisea termina cuando Odiseo y su pueblo se reconcilian. Y eso sería todo el panorama. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sencillo y facilito? Sí, 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 sí. Perfecto. Le tomamos foto a esto y te doy las claves antes de irnos. Vamos. A ver. Uy, un poquito grande. Ahí está. Ahora sí. Ya, igual ya le tomé ya. Si no te la mando, estoy enderezando. Ahí está. Ahí ya, bueno. La otra sí te digo. Ya. Listo, entramos a la reina, estamos a la etapa final. A ver, ya para acabar. A ver. Te cuento, si no aparecía el mensaje de Zeus. Obvio, Odiseo tendría que matar a todo su pueblo porque el pueblo quería matarlo a él. Dice así. Uno, del texto se puede inferir que vamos. Dice, apenas el sol se puso y sobrevino la oscuridad, Circe me cogió de la mano, me hizo sentar separadamente de los compañeros y acomodándose cerca de mí me preguntó cuánto me había ocurrido y yo se lo conté por su orden. Entonces me dijo estas palabras, oye, ahora lo que voy a decir y un dios en persona te lo recordará más tarde. Llegarás primero a las sirenas que encantan a cuantos hombres van a su encuentro. Aquel que imprudentemente se acerca a ella, si oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos rodeándole llenos de júbilo cuando torna a su hogar. ¿Qué está pasando? Acá Circe le está contando cómo volver a casa. Circe está contando cómo volver a casa. Ya, no es ya, la clave es la letra C, narración en primera persona, pero yo te aconsejo algo. En la pregunta dice inferir. Cuando en San Marcos te ponen inferir, es una pregunta de fondo y la clave es una pregunta de forma. Entonces, no digas inferir. En San Marcos te vendría como se puede apreciar. Apreciar no es lo mismo que inferir. Ten cuidado, ¿sí? La clave es la C, pero inferir es fondo, no es forma, ¿ya? Dos, antes de la matanza de los pretendientes, ¿cómo demuestra Ulises que es el rey de Ítaca? La prueba del arco que dice, pero ¿por qué no es la D? ¿Por qué muestra la fuerza? ¿Qué fuerza hay? ¿Qué fuerza hay? Claro, te estoy diciendo que es forma. Por eso te estoy diciendo que es forma, pero en vez de inferir, pon deducir, pon apreciar, porque inferir no es la palabra que encajaría en la pregunta. Y primera persona es forma, por eso te digo, en vez de inferir, utiliza la palabra apreciar, porque si no, no estaría bien planteada la pregunta. Ahora, la A es forma, la B es forma, la D es fondo, pero no tiene nada que ver con el texto. Dos, antes de la matanza de los pretendientes, la prueba del arco y la flecha. La clave sería la letra D. La clave sería la letra D. La letra D. Ahora, acá, vamos. Dice Azul. Ok, lo lees en tu casa. ¿Qué dice la pregunta? El fragmento es un ejemplo de... Mira, al ojo, narración en tercera persona, narración fuera de historia. Somos aquellos quienes extravieron al salir de Troya, vientos, clase. Poseidón, así hablé, respondió. Está en primera persona, no puede ser la A. En la 3 no puede ser la A. Narración extradiegética, heterodiegética. Van 3 semanas que corregimos lo mismo. No, tampoco puede ser la B, porque la B tampoco, porque eso sería tercera persona. La D, el narrador tampoco puede ser la D, porque un narrador episódico es un personaje que no es importante y el narrador es principal. Por descarte, la clave es la C. Narración dentro de la historia, o sea, el narrador es personaje. Ahí está la respuesta. Si quieres lo lees todo, pero tú sabes que en la Odisea el narrador es omnisciente en algunas partes y personajes en otra. En la parte que estás leyendo es personaje. Clave C, no te compliques la vida. A ver, en la Odisea el narrador es personaje, otra vez Odiseo. La clave sería la letra C. 5, no se asocia a la Odisea.
Participación femenina, sí, varias mujeres. Interpolación o varias historias, sí, todo esto está dentro de la historia. El desarrollo de hechos en torno a un personaje, sí, Odiseo. La clave es la D, no es cronológico, o sea, no es lineal, a eso se refiere, no es lineal. ¿Qué narra básicamente la Odisea? El retorno de Odiseo a Ítaca. Dime la clave de las 6. Dime la clave de las 6. Obviamente solo hay una clave, la letra A, la letra A. 7. La Odisea presenta estructura cíclica a partir de ¿cuándo da la vuelta a la Odisea? Cuando Odiseo cuenta sus aventuras. La 7 tiene que ser sobre esto. La Odisea cuenta sus aventuras. ¿Cuál sería? Ya salió pues. La 7 es la C. La C. Antino no es Alcino. Antino es un pretendiente. Alcino es el rey de Feacia. La clave es la C. 8. La Odisea de Homero se centra en un personaje nada más. A diferencia de la Ilíada, que tiene varios protagonistas, la Odisea tiene uno solo. La clave sería la B. La clave sería la B. Ahora, 9. La Odisea de Homero se presenta como el poema de la astucia, el canto a la paz, beso, 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 beso. 10. La Odisea se divide en telemaquía, nostos y venganza. Nostos es aventura. Así que la clave de la 10 es la A. La clave de la 10 es la A. La 11 del texto se hace referencia, a ver, hablaba de decirse, ya, acá tiene que ver con la distancia. La 11 es la letra A. La nostalgia por la separación. La nostalgia por la separación. La 12, el texto hace referencia a, y así le dije, él con ánimo cruel no me dio respuesta, pero se levantó de súbito. El cíclope, pues, el cíclope, claro. Acá estás hablando de la isla de los cíclopes. 12 la C. 12 la C. 13, verdadero o falso. A ver, así como los perros halagan a su amo siempre que vuelve el festín porque les trae algo que satisface su apetito a sí mismo. Ya. Dime, ¿hay figuras símil? Sí, sí hay un símil. La primera es verdadera. ¿Narración en primera persona? Sí. El tema es la astucia de Odiseo. Llegando a la mansión se detuvieron en el vestíbulo, oyeron a Circe con voz pulcra. No. ¿Hay referencia a los dioses? No, Circe es hechicera. Circe no es diosa. La clave es la A. 14. ¿La Odisea es el poema de la paz? Sí. Odiseo simboliza la astucia, fidelidad conyugal y patriótica. Odiseo simboliza la astucia, Odiseo simboliza la fidelidad conyugal y Odiseo simboliza la fidelidad patriótica. Nunca se había hablado de ese símbolo, pero por las claves tú marcas falso, obviamente, ¿no? Si no, no habría clave, tú marcas falso. Telémaco es el hijo de Odiseo que protege a Penélope, su madre, sí. Y al final se da la reconciliación, sí, la clave la D. 14 la D. Y la 15, llega acá al glorioso tu marcha eterna, dulce miel. Ya, este es el canto de las sirenas. Este es el canto de las sirenas. 15 la letra B. Y con eso tienes todo el panorama. Ok, señores, espero que haya quedado sencillo.